Existe una dinámica crucial, a menudo subestimada y frecuentemente malinterpretada, que si no se percibe con la agudeza y la sensibilidad necesarias, tiene el potencial ineludible de generar un abismo emocional en el hombre, incluso sin que la mujer, en su vasta experiencia y sabiduría, lo advierta de inmediato. Esta situación particular y profundamente delicada se manifiesta en el instante de mayor vulnerabilidad y apertura de cualquier conexión íntima, un punto neurálgico, casi el epicentro de la relación, que define de manera irrefutable la profundidad, la autenticidad y la durabilidad del vínculo afectivo. Permítame serles absolutamente transparente, franco y sin ningún tipo de ambajes o rodeos. Tras un prolongado y riguroso periodo dedicado a la investigación exhaustiva, minuciosa y pormenorizada de la psicología masculina, he llegado a una conclusión ineludible, una verdad que resuena con una claridad ensordecedora. Una vasta mayoría de mujeres maduras, féminas extraordinarias y con una valiosa y rica trayectoria vital, están, sin tener la menor idea de ello, comprometiendo de manera inconsciente la posibilidad de establecer conexiones afectivas genuinas, hondas y de una resonancia emocional inigualable. Esto se debe a un fenómeno sutil, pero poderoso que se desarrolla justo en los momentos posteriores a que la luz se atenúa. El mundo exterior se silencia y una quietud profunda envuelve el ambiente compartido. Este intervalo, a menudo ignorado o minimizado, es para el varón un crisol de sensaciones y expectativas tácitas. En mis innumerables sesiones de consulta, a lo largo de los años, he sido testigo privilegiado de narraciones que han conmovido mi fibra más sensible, historias desgarradoras y, a la vez, esperanzadoras de mujeres de 35, 40 e incluso 50 años, que me confiesan con una honestidad desarmante y una vulnerabilidad conmovedora. Doctor, en mi ámbito profesional, poseo un control impecable sobre cada aspecto. Soy una persona emocionalmente autónoma y con una resiliencia inquebrantable, pero tras los momentos de intimidad, percibo una ruptura inexplicable. Algo se quiebra y no logro descifrar la razón profunda de esa desconexión. Y aquí reside la verdad inalterable, la clave que descifra el enigma. No se trata de que estas mujeres, perspicaces y brillantes, estén cometiendo un error consciente o actuando de forma equivocada o malintencionada. La verdadera cuestión, la raíz del problema, es que nadie, ni la sociedad, ni la educación, ni siquiera sus propias experiencias, les ha brindado la orientación necesaria, el mapa, la brújula, sobre cómo transitar y comprender esta etapa tan trascendental, delicada y crucial de la conexión humana. Es un vacío en el conocimiento relacional que tiene consecuencias profundas en las relaciones maduras. Ustedes, mujeres que han transitado por una multiplicidad de relaciones sentimentales maduras y complejas, saben perfectamente que existe una plétora de consejos, estrategias y guías sobre cómo captar el interés inicial de un hombre, cómo encantarle con su presencia y su intelecto, o cómo preservar su presencia en la vida de uno, asegurando que el vínculo se mantenga fresco y vibrante. Sin embargo, esta vasta información disponible, aunque valiosa, representa tan solo una porción, apenas la mitad de la ecuación completa que define una relación duradera y profunda. La otra mitad, la faceta más vital, más determinante y, paradójicamente, la más descuidada de este complejo entramado afectivo, se despliega en los minutos que siguen inmediatamente a la unión física. Es en ese breve, pero infinitamente significativo lapso de tiempo, donde se siembran las semillas de la conexión más profunda o, por el contrario, donde se inicia el sutil proceso de distanciamiento. La sociedad se enfoca en el preludio y el clímax, pero ignora la resaca emocional. Y aquí es donde radica el quid de la cuestión, el núcleo central de este desafío, lo que gran número de mujeres perspicaces y experimentadas no consiguen asimilar plenamente en su comprensión de la dinámica masculina.
Ese intervalo de silencio que se sucede al encuentro sexual no es un mero vacío, una ausencia de contenido emocional o una pausa sin significado. Por el contrario, constituye el dominio emocional más sensible, más expuesto y más vulnerable para el varón adulto. Es un espacio sagrado, casi un santuario, donde sus defensas se relajan y su alma se abre. Hoy nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento que promete ser transformador, una exploración profunda para desentrañar los 7 anhelos emocionales tácitos, aquellos que no se expresan con palabras, que rara vez son verbalizados, pero que cada hombre experimenta de manera visceral y profunda tras la intimidad, especialmente en sus vínculos con mujeres, con un bagaje vital considerable. Estas necesidades, sutiles pero poderosas, son el cimiento de una conexión duradera y significativa. Permítanme adelantarles un hecho ineludible, una verdad que, una vez comprendida, alterará por completo su manera de concebir y comprender la verdadera conexión afectiva masculina, abriendo nuevas dimensiones en sus relaciones. Esta perspectiva adquiere una relevancia singular, casi una urgencia, para las mujeres maduras porque, en marcado contraste con las relaciones sentimentales que se forjan en la veintena, en la efervescencia de la juventud, ustedes ya no están inmersas en un juego de coqueteo superficial, ni en la búsqueda incesante de validación externa o de una aprobación efímera. Su objetivo primordial es la edificación de una conexión genuina, profunda y de una autenticidad inquebrantable, no una mera exhibición de habilidades de seducción o una demostración de rendimiento en el lecho. Ya han trascendido esas etapas. La búsqueda es de un vínculo del alma. Un estudio pormenorizado y meticulosamente realizado, publicado en el prestigioso asterisco Journal of Sex Research asterisco, se abocó al análisis minucioso del comportamiento poscoital en una muestra representativa de más de 900 hombres adultos, y los hallazgos resultaron ser sumamente reveladores y, en muchos sentidos, sorprendentes. Un contundente 72% de los participantes admitió experimentar una mayor susceptibilidad emocional en el periodo inmediatamente posterior a la intimidad, aunque de manera excepcional lo expresaran verbalmente, manteniendo esta vulnerabilidad en un plano interno. Pero he aquí una observación que he corroborado una y otra vez a lo largo de mis años de experiencia clínica y en mi investigación. Los hombres, de forma casi instintiva, tienen una tendencia arraigada a ocultar esta fragilidad inherente, esta apertura emocional, por el temor subyacente a no ser cabalmente comprendidos, a ser juzgados o, peor aún, a ser desestimados. Este temor se agudiza sobre todo cuando presienten que su pareja podría no percatarse o, lo que es aún más perjudicial, no asimilar la magnitud, la trascendencia y la profundidad de su necesidad afectiva en ese instante preciso y fugaz. A esta manifestación recurrente y profundamente impactante la he denominado vulnerabilidad silenciosa masculina. Ese estado particular en el que el varón se encuentra afectivamente desprotegido, al descubierto, con sus emociones a flor de piel, pero carente de las palabras adecuadas, del lenguaje preciso para articular su sentir más profundo y auténtico. Es una paradoja. Su ser se abre, pero su boca permanece sellada. Y este fenómeno se torna particularmente complejo y, a menudo, más devastador cuando se da en el contexto de relaciones con mujeres maduras, ya que ustedes, precisamente debido a su notable autonomía emocional, a su independencia forjada a lo largo de los años y a la solidez inquebrantable de su carácter, pueden proyectar, sin la menor intención, una distancia o una autosuficiencia que él interpreta de manera errónea como un gesto de rechazo, un signo de desinterés o una falta de necesidad de su presencia. La fuerza femenina puede, sin saberlo, asustar la fragilidad masculina. Para más contenido que fortalezca tus relaciones, suscríbete a El Poder de Elegirme,
Pero permítanme compartir con ustedes un descubrimiento reciente que hice en mis investigaciones y que ha modificado sustancialmente, casi radicalmente, mi perspectiva sobre este delicado periodo. Existe una distinción primordial y esencial, un verdadero abismo, entre la forma en que los hombres de 25 años y aquellos que oscilan entre los 35 y los 50 años vivencian este momento inmediatamente posterior a la intimidad. Los varones más jóvenes, por lo general, se hallan más enfocados, quizás por una cuestión evolutiva o cultural, en su desempeño físico y en la búsqueda incesante de validación externa, es decir, en la confirmación de su valía y virilidad por parte de su pareja. Necesitan la palmada en la espalda, el elogio explícito. Los hombres con mayor recorrido vital, en cambio, persiguen algo intrínsecamente más hondo, más sustancial y significativamente más complejo. Anhelan un reconocimiento emocional auténtico y sin artificios, una validación de su ser, no de su hacer. Esto implica que, si usted está inmersa en una relación con un hombre maduro, las pautas que rigen el vínculo son diametralmente distintas a las que podría haber experimentado previamente en etapas más tempranas de su vida. Él no requiere que le repitan lo increíble que fue el acto físico, ni necesita escuchar elogios sobre su destreza. Lo que genuinamente necesita y anhela en lo más recóndito de su ser es percibir, a un nivel casi visceral, que fue visto en su totalidad, en su esencia más pura, que fue aceptado en su fragilidad más prístina, más desnuda y desarmada. Y en este punto, me gustaría compartirles una revelación que emergió de mi experiencia clínica, una que transformó por completo mi entendimiento de la dinámica masculina post-íntima. Cuando un hombre maduro experimenta una sensación de seguridad emocional robusta y sin fisuras, una sensación de ser verdaderamente anclado y a salvo después de la intimidad, se desencadena un proceso neurológico de inmensa profundidad y significado en su cerebro. Se activan de forma casi mágica y biológica los mismos circuitos cerebrales que se formaron y fortalecieron durante su primera infancia, en aquellos momentos primarios en los que se sentía absolutamente a salvo, protegido y acunado en los brazos de su figura de apego. Es precisamente por esta razón intrínseca, por esta conexión con sus cimientos emocionales más primitivos, que este instante posterior al encuentro físico posee una potencia tan descomunal para forjar lazos afectivos que resistan el paso del tiempo y perduren a lo largo de las décadas, cimentando una conexión inquebrantable. Permítanme desglosarles el primer anhelo, un aspecto que ha redefinido por completo mi perspectiva sobre lo que un hombre verdaderamente anhela tras un encuentro íntimo. La primera de estas necesidades fundamentales no se relaciona con elogios verbales explícitos ni con cumplidos ostentosos. Es algo mucho más sutil, intangible, pero a la vez inconmensurablemente más poderoso y resonante. Él no aspira a ser felicitado como si hubiera completado una tarea, superado una prueba de destreza o ganado una competición. Lo que busca, en lo más recóndito y auténtico de su ser, es la validación silenciosa, la confirmación implícita de que ese momento compartido también tuvo una resonancia profunda, significativa y emocionalmente valiosa para usted, que no fue solo un acto físico transitorio. Necesita sentir que el alma de usted se conectó con la suya. Desde la perspectiva de la neurociencia, es un hecho innegable y fascinante que, después del clímax, el cerebro masculino experimenta una cascada hormonal única y específica, una sinfonía de neuroquímicos que redefine su estado. Los niveles de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer, la recompensa y la motivación, disminuyen drásticamente, cediendo el paso a otras sensaciones, mientras que la prolactina, una hormona que induce sensaciones de calma, sosiego y apego, se eleva considerablemente. Esta singular combinación hormonal, esta alquimia biológica, genera una imperiosa necesidad, casi una urgencia biológica, de quietud,
de reposo y de conexión profunda, no de análisis, de evaluación del desempeño o de una conversación forzada. Es un llamado a la paz interior y al vínculo. Y esto me lleva a una observación constante y recurrente que he hecho en mi práctica clínica. Gestos tan aparentemente insignificantes, tan pequeños en su escala, como permanecer a su lado sin la necesidad imperiosa de levantarse de inmediato para atender otras cosas, abstenerse de revisar el teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, o simplemente respetar el silencio que los envuelve con una presencia serena. Comunican una sensación de seguridad emocional a un nivel tan profundo y primario que las palabras, por más elocuentes, poéticas o bien intencionadas que sean, nunca podrían alcanzar. Estos actos sutiles son un lenguaje del alma, un bálsamo para su vulnerabilidad. He presenciado cómo mujeres excepcionales, inteligentes y con una sensibilidad admirable han comprometido y en ocasiones incluso destruido conexiones afectivas que prometían ser muy hondas y significativas, simplemente al incorporarse precipitadamente para ir al baño, consultar mensajes, iniciar una conversación sobre temas triviales o comenzar a ordenar la habitación. Para el hombre, esos contados y preciosos minutos de presencia auténtica, de quietud compartida después de la intimidad, son los que, sin necesidad de diálogo, de palabras o de explicaciones, transmiten si lo que compartieron fue una verdadera conexión emocional y espiritual o meramente un intercambio físico desprovisto de un vínculo profundo y resonante. La acción o la inacción, en este caso, habla más fuerte que 1000 palabras. Recuerda que la suscripción al poder de elegirme es clave para tu crecimiento. A este fenómeno vital lo he acuñado como presencia posíntima. La habilidad innata, casi intuitiva, de estar plenamente involucrada, atenta y consciente en la fragilidad compartida del momento, sin sentir la compulsión interna de llenar el espacio con acciones innecesarias, con una conversación forzada o con un torrente de palabras que, en ese instante, solo servirían para romper la magia. Es la maestría de estar y permitir estar. Y aquí les comparto un hallazgo verdaderamente fascinante, un pilar que ha emergido a lo largo de mis años de investigación ininterrumpida y que ha cambiado la forma en que veo las relaciones. Existe lo que he conceptualizado como el test silencioso de los 3 minutos. En esos instantes iniciales, en ese breve lapso de aproximadamente 3 minutos posteriores al acto íntimo, el hombre se encuentra, de manera completamente subconsciente e instintiva, evaluando si puede depositar su confianza emocional, su vulnerabilidad más prístina, en su pareja a largo plazo. Es crucial entender que esta no es una evaluación racional, un análisis deliberado y lógico de los pros y los contras. Por el contrario, es una valoración enteramente instintiva, primordial, casi primitiva, que emana de las capas más arcaicas y profundas de su cerebro. Es un escaneo de seguridad, a un nivel biológico. Si en esos contados 180 segundos él percibe algún indicio de rechazo, una manifestación de distancia emocional, un gesto de indiferencia o una señal de que usted se desconecta abruptamente, su cerebro más primitivo interpreta, de forma categórica e innegable, que no es un entorno seguro, un santuario protegido, para mostrarse vulnerable, auténtico y desarmado con esa persona. Y esta percepción inicial, esta primera impresión visceral, puede, de hecho, determinar y marcar el tono emocional predominante de toda la relación subsiguiente, erigiendo barreras invisibles, murallas que, con el tiempo, se vuelven casi infranqueables. Es un veredicto silencioso que define el futuro. Sin embargo, si en ese mismo lapso de tiempo, esos 3 minutos de oro, él capta una actitud de aceptación incondicional, una atmósfera de calma y serenidad que lo envuelve, y una presencia auténtica y sin artificios, algo verdaderamente transformador y casi mágico acontece en su interior. Su sistema nervioso, que momentos antes podría haber estado en un estado de sutil alerta, de expectativa inconsciente,
se relaja por completo, liberando tensiones acumuladas, y se abre a la posibilidad de una conexión emocional mucho más profunda de la que él mismo era consciente o creía capaz de experimentar. Es como si el alma diera un suspiro de alivio. He tenido el privilegio de trabajar con un sinfín de parejas donde esta profunda transformación en la comprensión mutua ha sido el catalizador para revitalizar relaciones que pendían de un hilo, al borde del colapso emocional. Una paciente me confió con una voz llena de asombro y gratitud: «Doctor, cuando finalmente asimilé y puse en práctica este principio, fue como si hubiera descubierto la llave secreta, el código oculto que me abrió las puertas de su corazón, revelando una conexión que nunca imaginé posible, una profundidad que antes me era ajena. Es la clave que desbloquea el verdadero potencial del vínculo». Pero aquí viene una reflexión vital desde la perspectiva clínica, una verdad que debe ser comprendida con claridad. En los momentos inmediatamente posteriores a la intimidad, el hombre no se encuentra desempeñando su rol de proveedor incansable, ni el de protector inquebrantable, ni mucho menos el de conquistador infatigable que debe impresionar. En ese instante fugaz y precioso, desprovisto de toda máscara, de toda pretensión y de toda armadura, él es simplemente un ser humano en su estado más puro, más básico y desarmado. Permítame ser brutalmente honesto al respecto. No hay lugar para los roles en ese santuario. En ese preciso momento de vulnerabilidad, él anhela sentir, con cada fibra de su ser, que es suficiente tal como es, sin la necesidad de artificios, sin la carga del estatus social que lo define en el mundo exterior, y sin la presión aplastante de tener que demostrar absolutamente nada, ni su valía, ni su potencia, ni su ingenio. Solo anhela ser y ser aceptado por ello. Esto se vuelve particularmente complejo y delicado para las mujeres maduras, ya que su autonomía emocional, a pesar de ser una virtud innegable, una fuente de fortaleza y un logro admirable, puede ser percibida, de manera involuntaria, como una frialdad, una distancia o un distanciamiento afectivo en estos momentos de máxima exposición y fragilidad masculina, ahondando la brecha. Y aquí reside una verdad profunda que muchas mujeres, a pesar de su perspicacia y su vasta experiencia vital, no consiguen comprender a cabalidad. Cuando una mujer exhibe una actitud distante, se muestra indiferente o adopta un comportamiento excesivamente práctico de manera inmediata tras el encuentro íntimo, el hombre, en lo más profundo de su ser, en su inconsciente más primario, lo interpreta como una confirmación implícita, una señal inequívoca de que no fue lo suficientemente bueno o que no resultó ser lo suficientemente significativo para ella. Es un golpe directo a su autoestima más vulnerable, aunque ella no lo pretenda. No olvides que suscribirte a El Poder de Elegirme te brinda acceso a contenido transformador. Una cita textual extraída de la investigación que mencioné anteriormente, una frase que resuena con cruda elocuencia y dolor, ilustra esta realidad de manera desgarradora. Después del acto sexual, mi único deseo era permanecer acostado a su lado, sin sentirme ignorado o desatendido, simplemente coexistir en paz. Pero ella invariablemente se levantaba como si fuéramos meros compañeros de cuarto, sin un vínculo más allá de la convivencia, una conexión que trascendiera lo funcional. Es la sensación de ser un objeto, no una persona amada. A esto lo he denominado aceptación vulnerable. La capacidad genuina, profunda y empática de acoger al hombre en su estado más auténtico y desprotegido, sin la necesidad de juzgar su valía, sin la inclinación a evaluar su desempeño o su masculinidad, y sin la compulsión de racionalizar el momento, de intelectualizar una experiencia que es puramente sentida. Es un abrazo al alma sin condiciones. Pero es de vital importancia que comprendan algo crucial. Esta profunda necesidad de aceptación incondicional no tiene absolutamente nada que ver con la dependencia emocional, con una carencia o con una debilidad intrínseca. De hecho, es todo lo contrario.
es una paradoja. Paradójicamente, cuando un hombre se siente plenamente aceptado en su estado de vulnerabilidad más prístino, más puro, se vuelve, de manera casi contraintuitiva, más autónomo emocionalmente, más seguro de sí mismo, y a la vez, más capaz de ofrecer amor de una forma madura, desinteresada y abundante. Su copa se llena y desborda. Esto adquiere una relevancia particular para aquellas mujeres que han transitado por relaciones con hombres inmaduros, demandantes o con tendencias narcisistas, ya que el comportamiento de un varón maduro que se siente aceptado puede resultarles confuso, incluso extraño. Al principio, han sido condicionadas a esperar lo contrario. Esto se debe a que están habituadas a hombres que demandan una validación constante, que buscan ser el centro del universo, y que, a menudo, se tornan emocionalmente dependientes, asfixiantes o controladores. Un hombre maduro que experimenta esa aceptación profunda después de la intimidad no se convierte en una persona pegajosa, demandante o asfixiante. Por el contrario, se transforma en alguien más generoso con su tiempo y afecto, más presente en la relación y con una mayor capacidad para sostener el espacio emocional, convirtiéndose en un pilar de estabilidad y fortaleza para usted. Y esta observación me conduce a un punto que he notado consistentemente en mi consulta. Mujeres que han experimentado divorcios dolorosos, relaciones tóxicas o traiciones emocionales con frecuencia desarrollan lo que yo he llamado hiperindependencia defensiva. Se protegen a sí mismas al volverse emocionalmente autosuficientes hasta el punto de erigir barreras, murallas invisibles pero impenetrables, que impiden que el hombre experimente esa crucial aceptación vulnerable que tanto anhela y necesita para poder abrirse plenamente. Es un mecanismo de defensa que, paradójicamente, sabotea lo que más desean. Y esto me lleva a una observación recurrente y fundamental en mi consulta. El momento neurológicamente más inoportuno, el menos propicio y el potencialmente más perjudicial para abordar ciertas conversaciones delicadas, para definir el rumbo de la relación o para plantear preguntas de calado emocional, es precisamente justo después de la intimidad. No es un momento para la racionalización. Tras el orgasmo, el cerebro masculino experimenta una drástica disminución en los niveles de dopamina, lo que reduce la euforia y la motivación para el análisis y, concomitantemente, un notable incremento de prolactina, que induce la calma y el apego. Esta singular configuración neuroquímica, esta sinfonía de hormonas post-clímax, genera una inclinación biológica hacia la quietud, el sosiego y una introspección pasiva, no hacia un diálogo emocional complejo, la resolución de problemas o la toma de decisiones trascendentales. Es una invitación a la paz, no al debate. Es una práctica común que las mujeres, en esos momentos de vulnerabilidad compartida y cercanía, sientan la necesidad imperiosa de plantear preguntas como ¿qué somos exactamente? ¿O hacia dónde se dirige esta relación? ¿Cuál es nuestro futuro? Sin embargo, desde una perspectiva neurológica y emocional, presionarlo en ese instante es equiparable a exigirle a alguien que tome decisiones vitales, que rinda un examen crucial o que resuelva un complejo problema matemático mientras se encuentra bajo los efectos de un potente sedante natural. Su capacidad de procesamiento emocional y verbal está temporalmente disminuida. Pero aquí radica una verdad que la experiencia me ha enseñado de manera ineludible. Presionarlo emocionalmente en este preciso momento, en lugar de generar claridad o cercanía, no solo resulta contraproducente e ineficaz, sino que tiene el potencial de generar una profunda desconexión emocional, una brecha, un abismo que él mismo podría no comprender del todo, pero que sentirá de manera visceral. Apoya el poder de elegirme suscribiéndote para más sabiduría. A esta capacidad crucial la he denominado sincronización emocional. La habilidad innata, la sabiduría sutil,
de respetar los ritmos neurológicos intrínsecamente diferentes entre hombres y mujeres durante el periodo de recuperación posíntima. Es reconocer que no operan bajo el mismo reloj biológico. El enfoque ideal es permitir que la atmósfera emocional se asiente, que la calma se instaure, que las emociones se estabilicen y que la energía se reequilibre, reservando esas conversaciones de calado, de gran importancia, para otro momento, cuando su cerebro esté óptimamente preparado y receptivo para procesar información emocional compleja y articular sus pensamientos con claridad y profundidad. Es saber cuándo plantar la semilla. Y permítanme compartir con ustedes un discernimiento que ha surgido de años de experiencia clínica y de observar innumerables dinámicas de pareja. Existe una diferencia abismal, un verdadero abismo que define el rumbo de la relación, entre una mujer que presiona al hombre para que defina el estatus de la relación inmediatamente después de la intimidad y una mujer que, con sabiduría y paciencia, crea un espacio de serenidad, aceptación y seguridad para que la conexión se profundice y evolucione de forma natural, orgánica y sin prisas. La primera actitud genera lo que yo llamo ansiedad posíntima masculina, un estado en el que el hombre comienza a vincular la intimidad física, el placer, con una indeseable presión emocional, asociando el goce con el estrés y el escrutinio. La segunda actitud, en cambio, edifica lo que he denominado un refugio emocional, un santuario, un oasis de paz, donde el hombre asocia la intimidad con usted con una profunda sensación de paz, de seguridad inquebrantable y de aceptación incondicional. Es un lugar donde puede desarmarse y ser. Permítanme ilustrarles esto con un ejemplo tangible, elocuente y extraído de la vida real. He tenido pacientes masculinos que me han confiado con una sinceridad conmovedora y un matiz de alivio en sus voces. Doctor, cuando estoy con ella después del sexo, percibo que ese es el lugar más seguro y apacible en todo el universo. No siento la necesidad de justificarme, ni de explicar mis sentimientos más íntimos, ni de tener que estar a la altura de ninguna expectativa impuesta. Simplemente puedo ser yo mismo, sin artificios, sin roles. Ese es el poder transformador, la magia sutil de la sincronización emocional. Por el contrario, otros pacientes me han relatado con un dejo de desilusión, de cansancio y de resignación. Cada vez que finalizamos el acto amoroso, siento que de inmediato comienza un interrogatorio, o peor aún, una auditoría emocional de mi persona. Tengo que dar explicaciones, justificar mis emociones. Ya no consigo relajarme, la tensión se apodera de mí y lo que debería ser placer se vuelve una carga. Y de forma ineludible, casi predecible, estos hombres comienzan a eludir la intimidad, a buscar excusas para evitarla, no por desinterés en su pareja, sino porque, a nivel subconsciente, la asocian con una fuente incesante de estrés emocional y con la imposición de una carga que no desean soportar. Permítanme explicarles un concepto que ha modificado por completo mi perspectiva y que es fundamental para entender la dinámica masculina. Un gran número de hombres, durante el acto íntimo en sí, actúan con el propósito subyacente de impresionar a su pareja, de ser el mejor y de cumplir con las expectativas, reales o imaginadas, que perciben de ella. A menudo carecen de la certeza interna sobre si fueron suficientemente buenos o si lograron satisfacer a su compañera, y por ende, no se sienten seguros para relajar su guardia emocional si no reciben una indicación explícita, diáfana y sin ambigüedades de que su pareja está genuinamente satisfecha, complacida y conectada. Necesitan esa señal de aprobación para desarmarse. Y aquí es donde muchas mujeres fallan en su comprensión, en su lectura de las señales. Esa profunda necesidad de confirmación, ese anhelo de saber que todo está bien, no emana de un ego masculino desmedido, de una vanidad superficial o de una necesidad de halagos vacíos. Por el contrario, es una manifestación prístina de vulnerabilidad emocional genuina, un anhelo de seguridad profunda,
Un gesto tan sencillo y sutil como posar delicadamente tu mano sobre su pecho, mirarlo fijamente a los ojos con una expresión de calma, serenidad y afecto, o simplemente sincronizar tu respiración con la suya en un silencio compartido y cómodo, comunica una aceptación incondicional y una profunda sensación de seguridad de una manera que las palabras, por más elocuentes que sean, nunca podrían equiparar. Un estudio de Harmony en 2020 identificó el cariño expresado, tanto verbal como no verbalmente, después de la intimidad como uno de los indicadores más significativos y poderosos de seguridad emocional en una relación, según la percepción masculina. No son las palabras grandilocuentes, sino la sensación de cuidado y afecto. A esto lo he acuñado como confirmación silenciosa, la capacidad sublime, el arte sutil de transmitir satisfacción, aprecio y acogida sin la necesidad de utilizar palabras, sino simplemente a través de una presencia auténtica, sin reservas y una energía de aceptación que lo envuelve. Es la comunicación de alma a alma. Para seguir descubriendo los secretos de las relaciones, no dudes en suscribirte al Poder de Elegirme. Y aquí viene un descubrimiento verdaderamente cautivador, un discernimiento que ha emergido a lo largo de mis extensas investigaciones y de la observación de miles de interacciones. Los hombres poseen una capacidad casi instintiva, una especie de radar emocional, para detectar la autenticidad emocional femenina, especialmente después de la intimidad. Es como si todos sus filtros racionales, sus mecanismos de defensa cognitivos y sus barreras mentales se desactivaran por completo en ese estado de vulnerabilidad, permitiéndoles percibir de manera directa la verdadera energía emocional, la esencia real y no adulterada de su pareja. No hay lugar para el engaño. Esto implica una verdad crucial y a veces incómoda. No es posible simular esta confirmación silenciosa. Si en su fuero interno usted está evaluando su desempeño, juzgando la experiencia, o su mente ya divaga hacia otras preocupaciones, hacia la lista de tareas pendientes o las responsabilidades del día siguiente, él lo percibirá, incluso si usted sonríe forzadamente y pronuncia las palabras correctas y socialmente aceptables. La confirmación silenciosa auténtica emana de un espacio de genuina apreciación, de un ser que está presente. Surge de estar verdaderamente allí, de haber vivenciado algo real y profundo consigo misma, y no simplemente de haber cumplido con una función o un rol esperado. Y esto me conduce a un punto de vital importancia para las mujeres maduras. En ocasiones, debido a la vasta experiencia, los desafíos y el bagaje vital que han acumulado a lo largo de los años, pueden incurrir en lo que he denominado intimidad automática. En este estado, la mujer se limita a seguir los movimientos del acto físico sin estar verdaderamente presente a nivel emocional. Su mente y su espíritu no están completamente involucrados. Su alma no se conecta. Es un acto mecánico. Los hombres perciben esta desconexión de forma inmediata después del encuentro y, paradójicamente, se sienten más solos y aislados que antes de compartir la intimidad, una sensación de vacío que ahonda la brecha y crea una distancia aún mayor. Y esto me lleva a una observación recurrente en mi práctica clínica. Cuando una mujer se muestra cálida, afectuosa y profundamente conectada durante la intimidad, pero se torna fría, distante o emocionalmente inaccesible de manera abrupta e inmediata después, se produce lo que he denominado un latigazo emocional. Los hombres, aunque raras veces lo expresen verbalmente, debido a su condicionamiento cultural, perciben estos cambios súbitos e inexplicables en la energía emocional de su pareja como una traición o una incoherencia dolorosa. Y con el tiempo, esta incoherencia puede llevarlos a distanciarse lentamente, no por una falta de interés, de deseo o de amor, sino como una forma subconsciente de autoprotección frente a esa montaña rusa afectiva, esa imprevisibilidad emocional que los hiere. Pero aquí reside una comprensión fundamental que mi experiencia clínica me ha brindado.
una verdad que aborda la raíz de este comportamiento. Este comportamiento de aparente desconexión a menudo no es un acto deliberado de desinterés, ni de malicia, sino un reflejo inconsciente de autopreservación en mujeres que han experimentado dolor profundo, traiciones y han sido lastimadas en relaciones pasadas. Comprendo perfectamente que, después de haber sido heridas o traicionadas en vínculos anteriores, es una reacción natural desarrollar mecanismos de protección, escudos emocionales que buscan resguardar el corazón de futuras adversidades, de futuras heridas. Es un instinto de supervivencia. Sin embargo, es de vital importancia que se asimile cómo estos mecanismos, a pesar de su intención protectora y bien intencionada, pueden afectar de manera involuntaria y profundamente perjudicial la conexión emocional presente, impidiendo que ésta se profundice, que prospere y que se convierta en el refugio seguro que ambos anhelan. Diversos estudios en psicología de relaciones han evidenciado que los hombres que han experimentado esta incoherencia emocional de manera reiterada y persistente reportaron una disminución considerable y significativa en la confianza, la apertura y la conexión emocional a largo plazo con sus parejas. Es una erosión gradual del vínculo. A esto lo he conceptualizado como coherencia emocional posíntima. La capacidad intrínseca, la madurez emocional, de mantener una energía emocional consistente y armoniosa que refleje de manera auténtica su experiencia interior y su estado anímico real, sin disonancias ni máscaras. Pero he aquí algo crucial que anhelo que todas las mujeres que han sido heridas comprendan a cabalidad. La coherencia emocional no implica que deban ser perfectas, ni que estén obligadas a ser siempre la versión idealizada de sí mismas, ni mucho menos que no puedan tener días difíciles o momentos de vulnerabilidad, de tristeza o de cansancio. Lo que significa, en esencia, es que si usted está atravesando por un desafío emocional, o si su mente está dispersa por alguna preocupación, por el estrés laboral o por cualquier otra razón, es preferible ser auténtica y transparente al respecto que generar una desconexión emocional súbita e inexplicable que él no puede comprender y que lo dejará confundido y herido. Por ejemplo, si ha tenido una jornada agotadora y no logra estar plenamente presente durante la intimidad, es perfectamente válido y saludable decir después, con honestidad y cariño: estoy aquí contigo, te valoro inmensamente, pero mi mente está un poco dispersa hoy debido a las tensiones del día. Eso, precisamente, es coherencia emocional y construye confianza. Lo que crea el nocivo latigazo emocional es la disonancia, la incoherencia entre ser cálida, conectada y apasionada durante la intimidad, y luego volverse fría, distante y hermética sin ofrecer ninguna explicación, sin una palabra que le dé sentido a ese cambio abrupto. He presenciado cómo mujeres maravillosas, llenas de potencial para amar, han saboteado, de manera inconsciente, relaciones hermosas y prometedoras, porque sus mecanismos de protección las impulsan a desconectarse emocionalmente justo en el momento en que la conexión tiene el potencial de ser más profunda y significativa. Es como si el miedo subyacente a la vulnerabilidad las llevara a construir murallas impenetrables, justo cuando el puente hacia el corazón del hombre está más accesible, más abierto y desprotegido. Y aquí reside lo paradójico, lo trágico. Cuanto más se protege emocionalmente después de la intimidad, cuanto más se encierra en su propia armadura, más inseguro se siente él, más se retrae, y de forma casi predictiva, más probable es que él se comporte de maneras que, irónicamente, confirmen sus miedos originales, creando un ciclo vicioso de desconfianza y distancia. Él se aleja precisamente porque ella se protege. No olvides que suscribirte al Poder de Elegirme te brinda acceso a contenido transformador. Permítanme ahondar en un concepto que ha modificado radicalmente mi perspectiva sobre el papel del hombre en este delicado momento.
Después de la intimidad, una gran mayoría de hombres no solo anhelan recibir afecto, atención y validación, sino que también experimentan un profundo, casi instintivo, deseo de dar, de ofrecer cuidado, de proveer bienestar. Quieren saber si usted se encuentra bien, si puede brindarle un vaso de agua, cubrirla con una manta, o simplemente ofrecerle algo en el plano emocional que demuestre su cuidado, su protección y su afecto. Este impulso inherente de cuidado y protección es una extensión natural y lógica de la conexión profunda que acaban de compartir. Y aquí es donde muchas mujeres fallan en su comprensión, en su lectura de esta necesidad. Permitir que él la cuide, que exprese esa ternura posíntima, esa necesidad de nutrir, refuerza de manera significativa su sentido de utilidad emocional y afectiva, no solo sexual. Le confirma que es valioso más allá del acto físico. Esto es de vital importancia para las mujeres maduras, ya que su independencia, su autonomía y su autosuficiencia, aunque son cualidades admirables y pilares de su fortaleza, pueden transmitir, de forma involuntaria, la impresión de que no necesitan ser cuidadas, lo cual, paradójicamente, puede ser interpretado por el hombre como una forma sutil de rechazo emocional o de no requerir su presencia. Frases tan sencillas y auténticas, pero cargadas de significado, como "me siento increíblemente segura contigo", "esto fue verdaderamente hermoso y significativo para mí" o "gracias por tu cariño", "me haces sentir muy especial", poseen un impacto emocional de una profundidad inmensa, porque validan no solo su desempeño físico, sino también su capacidad innata para crear un espacio de seguridad, confort y conexión emocional. Le confirman su valía como ser humano, como protector. A esto lo he denominado reciprocidad del cuidado, la habilidad sabia y generosa de permitir que él exprese su ternura y afecto de manera espontánea, sin que ello represente una amenaza para su propia independencia y autonomía como mujer madura. Es una danza de dar y recibir. Y aquí les presento una observación que es particularmente distintiva y potente en las relaciones maduras. Cuando un hombre de 35, 40 o 50 años prodiga atenciones y cuidado a una mujer después de la intimidad, no lo está haciendo desde un lugar de inseguridad, de una necesidad imperiosa de validación externa o de una carencia personal. Por el contrario, lo hace desde un espacio de genuina abundancia emocional, de madurez afectiva y de profunda generosidad. Su deseo de dar emana de un corazón pleno. Sin embargo, muchas mujeres maduras, especialmente aquellas que, por las circunstancias de la vida y las experiencias pasadas, han tenido que forjar una independencia férrea y una armadura de autosuficiencia, pueden interpretar erróneamente este cuidado como un acto de condescendencia, una señal de debilidad en ellas mismas, o incluso como una amenaza a su preciada autonomía, a su identidad forjada con tanto esfuerzo. Permítanme ser sumamente claro al respecto para disipar cualquier malentendido. Permitir que él la cuide y la mime después de la intimidad no la convierte en una persona débil, ni en una persona dependiente, ni la disminuye en su fuerza. Por el contrario, la hace profundamente humana, accesible y vulnerable, y a la vez le permite a él ser plenamente humano también, al expresar su naturaleza protectora, su instinto de nutrir y su afecto más puro. Es una oportunidad para que ambos se conecten en un nivel más elevado. He escuchado testimonios conmovedores y transformadores como el de un paciente que me dijo, con lágrimas en los ojos: "Doctor, cuando ella me permite cuidarla después del sexo, me siento como el hombre más poderoso del universo. No porque tenga control o poder sobre ella, sino porque puedo agregar valor significativo. Puedo nutrir la vida de la persona que amo con todo mi ser". Es una sensación de propósito trascendente. Esta reciprocidad del cuidado genera lo que he denominado ciclos de generosidad emocional, donde ambos miembros de la pareja se sienten intrínsecamente seguros para dar y recibir amor de maneras vulnerables, auténticas
y desinteresadas, fortaleciendo el lazo que los une en una espiral ascendente de confianza y afecto. Es una retroalimentación positiva que cimenta la relación. Recuerda, para una vida más plena, suscríbete a El Poder de Elegirme. Esto me conduce a la necesidad más profunda y, paradójicamente, la menos comprendida de todas las que hemos abordado: el silencio significativo. Los hombres, por su propia configuración neurológica y emocional, no procesan las emociones intensas de manera inmediata a través de las palabras, como a menudo lo hacen las mujeres. Su procesamiento puede ser más interno, más visceral. El silencio que se sucede a la intimidad no es un mero vacío, una ausencia de comunicación o una incomodidad. Por el contrario, es un espacio sagrado, un crisol de conexión profunda donde él siente y experimenta mucho más de lo que podría expresar verbalmente en ese momento. Pero he aquí una lección invaluable que la experiencia me ha enseñado. En esa quietud compartida, en ese sosiego en el que respiran al unísono, sin la necesidad imperiosa de llenar el espacio con palabras banales o acciones innecesarias, es precisamente donde él deja de actuar, donde se despoja de toda pretensión, de toda máscara, y comienza a sentir de manera auténtica, sin artificios, sin el peso de las expectativas. Como bien lo afirma el Dr. Evan Marx en sus influyentes investigaciones sobre la intimidad emocional, el silencio posintimidad es el crisol donde la conexión emocional más profunda tiene la oportunidad de florecer, de asentarse y de acontecer de manera orgánica. En nuestra cultura occidental, tendemos a asociar el silencio, de manera casi automática, con problemas, con la distancia emocional, con la incomodidad o con la falta de algo que decir. Creemos que el diálogo constante es sinónimo de conexión. Sin embargo, en el contexto particular del posencuentro íntimo masculino, el silencio no es una ausencia, sino una manifestación de conexión profunda. Es presencia plena, es un lenguaje no verbal, es intimidad real y sin filtros ni barreras. A esto lo he denominado silencio conectivo. La capacidad innata y sabia de permanecer juntos en la quietud, sin sentir la compulsión de llenar el espacio con palabras banales o acciones innecesarias, permitiendo que la energía se asiente y profundice el vínculo de una manera que la conversación ruidosa nunca podría lograr. Y permítanme compartir con ustedes un hallazgo que me ha impactado profundamente a lo largo de mis años de investigación y de interactuar con miles de personas. He preguntado a cientos de hombres cuál ha sido el momento más íntimo, más significativo y más memorable que han experimentado con una pareja, y más del 80% me ha descrito, no una conversación profunda sobre el futuro, ni declaraciones de amor dramáticas o grandilocuentes, sino un momento de silencio compartido después de la intimidad, un instante en el que se sintieron completamente aceptados, a salvo y en una profunda paz interior. No me relatan conversaciones profundas sobre el futuro de la relación, ni me describen declaraciones de amor dramáticas o grandilocuentes. Por el contrario, me describen momentos de quietud, de serenidad compartida, donde sintieron que podían ser auténticamente ellos mismos, sin la necesidad de actuar un rol, de impresionar a nadie o de explicar absolutamente nada de su existencia. Uno de mis pacientes me confió algo que jamás olvidaré, algo que encapsula la esencia de este punto. Doctor, con ella, puedo permanecer en silencio después del sexo y sentir que estamos más conectados, más unidos en alma y espíritu, que cuando tengo conversaciones de horas con otras personas. Este silencio conectivo es especialmente potente y transformador para las mujeres maduras, porque ustedes ya no requieren las constantes palabras de reafirmación, de validación externa o de aprobación, que a menudo buscan las mujeres más jóvenes, quizás por inexperiencia o inseguridad. Ustedes poseen la sabiduría, la madurez y la seguridad interna para sostener el espacio emocional sin la necesidad de llenarlo de ruido innecesario, permitiendo que la verdadera conexión,
la del alma, se manifieste y florezca. Pero aquí radica la parte crucial. Este silencio debe ser cómodo y natural para ambos, no una imposición. Si usted está en silencio, pero internamente se siente ansiosa, evaluando la situación, calculando el siguiente paso, o esperando que él diga algo para salvar el momento o para darle un rumbo, eso no es silencio conectivo. Eso es un silencio tenso, cargado de expectativas no expresadas, de ansiedades latentes, y él lo percibirá, generando una barrera invisible, una fricción que impedirá la conexión profunda. Es un silencio que pesa, no que une. Suscríbete al poder de elegirme para enriquecer tu vida. Permítame serles brutalmente honesto y sin rodeos, una verdad que he corroborado una y otra vez. La mujer que logra comprender, respetar y aplicar con sabiduría estos 7 aspectos intrínsecos de la vulnerabilidad masculina posíntima se transforma en algo mucho más que una simple pareja sexual o romántica. Se convierte en su persona, en el refugio seguro de su alma, en su santuario inquebrantable. Esto adquiere una resonancia y un poder particular en las relaciones maduras, porque en esta etapa de la vida ya no se trata de juegos superficiales, de estrategias de conquista o de validar el ego de uno u otro. Se trata, en esencia, de la edificación de un espacio emocional sagrado, un templo de autenticidad donde ambas partes pueden ser auténticamente vulnerables y reales, sin máscaras, sin pretensiones, sin disfraces. Y aquí está lo que muchas mujeres, a pesar de su perspicacia, su inteligencia y su buen corazón, no consiguen asimilar plenamente. El amor verdadero no grita, no demanda con exigencia, no presiona con manipulación, no busca controlar. Se manifiesta, en cambio, en la presencia consciente, en la paciencia infinita, en la escucha profunda y en una sintonía emocional que trasciende las palabras y las explicaciones. Entiendo perfectamente que, después de haber experimentado heridas profundas, decepciones amargas y traiciones en relaciones pasadas, permitir esta vulnerabilidad, abrir el corazón de nuevo, puede resultar un desafío arduo, un camino atemorizante y una prueba de fe. Sin embargo, la construcción de una conexión emocional auténtica y duradera requiere valentía y coraje de ambas partes, una disposición mutua a despojarse de las defensas, a bajar las armas y a mostrarse tal cual son. La mujer sabia no persigue palabras de confirmación vacías. Por el contrario, domina el arte del silencio significativo, el lenguaje de la energía. No busca promesas verbales vacías que el tiempo puede desvanecer, sino que reconoce la autenticidad emocional en los gestos sutiles, en la mirada, en la respiración compartida, en la energía que fluye, porque la conexión real no emana de lo que se dice, de las palabras pronunciadas, sino de lo que se comprende sin que él tenga que articularlo, de lo que se siente en lo más profundo del ser. Y en este punto, quiero hablarles de lo que he denominado el efecto acumulativo de la maestría emocional posíntima. Es una inversión constante en el futuro de la relación. Cada vez que usted aborda y gestiona este momento delicado después de la intimidad con sabiduría emocional, con compasión y con una profunda comprensión de sus necesidades, está realizando un valioso depósito en el banco emocional de la relación. No se trata solo de ese momento específico, de esa interacción aislada. Se trata de que, de forma subconsciente y progresiva, usted está estableciendo un patrón, una pauta, una nueva forma de interacción donde él aprende, a un nivel muy profundo de su ser, que con usted es completamente seguro ser vulnerable, que con usted puede bajar todas sus defensas y armaduras, que con usted no necesita estar en un constante escenario, actuando para impresionar o para ser aceptado. Y este patrón tiene un efecto transformador y profundo en todas las demás áreas de la relación, permeando cada interacción. Un hombre que se siente emocionalmente seguro y a salvo después de la intimidad, que ha experimentado esa aceptación incondicional, es un hombre que, de forma natural,
Será más abierto emocionalmente en las conversaciones cotidianas, más generoso con su tiempo, su atención y sus recursos, y más dispuesto a trabajar a través de los conflictos de manera constructiva, empática y colaborativa. Su receptividad a la comunicación se amplifica. Por el contrario, un hombre que asocia el post-intimidad con tensión, con evaluación, con presión o con distancia emocional, comenzará inconscientemente a erigir barreras protectoras, murallas que, con el tiempo, afectarán la intimidad emocional en todas las facetas de la relación, creando un aislamiento progresivo. He sido testigo de relaciones que se han transformado por completo, pasando de la desilusión al florecimiento, de la frialdad a la pasión, cuando la mujer comprende y aplica estos principios con sabiduría, paciencia y amor. Esto no es magia, no es un truco superficial. Es psicología aplicada con una profunda inteligencia emocional, basada en el respeto por la naturaleza humana. Hemos explorado a fondo 7 aspectos fundamentales de la psicología masculina posíntima: la imperiosa necesidad de presencia auténtica, la profunda búsqueda de aceptación plena, la importancia vital de una conexión sin presiones ni exigencias, la crucial confirmación de seguridad, la indispensable coherencia emocional, la valiosa oportunidad de cuidar y ser cuidado, y el poder inefable del silencio significativo. Todo esto no son meras especulaciones, teorías abstractas o elucubraciones, sino que tiene una base científica sólida, respaldada por evidencias que van desde la neurociencia, que explica los cambios hormonales masculinos después del orgasmo y su impacto en el estado emocional, hasta la psicología relacional, que confirma la importancia de la coherencia emocional para la construcción de una confianza duradera a largo plazo y la estabilidad del vínculo. Para ustedes, mujeres maduras, esto representa una oportunidad única y sin precedentes, un camino hacia una conexión más profunda. Su experiencia vital, su madurez emocional, su autoconocimiento y la sabiduría acumulada a lo largo de los años les permiten crear espacios de intimidad auténtica y profunda que las mujeres más jóvenes, por su falta de recorrido y sus propias búsquedas de identidad, aún no pueden ofrecer con la misma plenitud. Pero aquí viene una verdad que años de investigación me han enseñado con ineludible claridad. La verdadera intimidad emocional no se construye en los momentos de arrebato pasional o de euforia desmedida. Se forja, se cimenta y se profundiza en los momentos de vulnerabilidad silenciosa que vienen después del encuentro físico, en la quietud y la conexión del alma. A todo este conjunto de saberes, habilidades y sensibilidades lo he denominado maestría emocional femenina, la capacidad innata de reconocer, respetar y responder a las necesidades emocionales más profundas y silenciosas del hombre, sin que ello signifique perder su propia autenticidad, su esencia, su voz o su preciada independencia. Es un equilibrio delicado y poderoso, y esta maestría emocional se desarrolla en 3 niveles diferenciados, cada uno más profundo que el anterior. El primer nivel es la comprensión intelectual. Entender cognitivamente lo que he compartido con usted hoy, asimilar la información de manera racional y lógica. El segundo nivel es la aplicación consciente, comenzar a implementar estos principios de manera deliberada, con intención y con una práctica constante en sus relaciones diarias, poniendo en práctica lo aprendido y observando los resultados. Pero el tercer nivel, el más elevado, el más poderoso y el más transformador, es lo que yo llamo intuición emocional integrada, donde estos principios se vuelven tan naturales, tan intrínsecos y arraigados en su ser que ya no necesita pensar en ellos de forma consciente. Simplemente sabe, a un nivel instintivo y profundo, cómo crear ese espacio de seguridad emocional, de aceptación incondicional y de conexión auténtica que todo hombre maduro anhela con cada fibra de su ser, sin tener que analizarlo. Las mujeres que alcanzan este tercer nivel de maestría se vuelven magnéticas de una manera que trasciende con creces la belleza física.
el estatus social o cualquier atributo superficial. Se convierten en verdaderos refugios emocionales, en santuarios de paz y aceptación para hombres de calidad, hombres que valoran la profundidad, la autenticidad y la conexión genuina por encima de todo. Y esos hombres, a su vez, harán todo lo que esté a su alcance para proteger, nutrir, honrar y preservar esa conexión inigualable, porque han encontrado un tesoro. Pero es importante enfatizar, con absoluta claridad, que esta maestría no se trata de manipulación, ni de aplicar técnicas frías para conseguir o mantener a un hombre como si fuera un objeto. Se trata, en su esencia más pura y noble, de crear conexiones auténticas, bidireccionales y profundamente humanas, donde ambas personas pueden ser vulnerables, reales y transparentes, donde pueden crecer juntas. Y esto es especialmente crucial para las mujeres maduras, porque ya han superado la etapa de los juegos superficiales y las relaciones transitorias. Ya no tienen tiempo ni energía que desperdiciar en vínculos efímeros o superficiales que no las llenan. Ustedes merecen y pueden edificar conexiones que nutran el alma, que las enriquezcan, que las hagan crecer como seres humanos y que les brinden una paz duradera. Porque al final del día, las relaciones maduras no se definen por técnicas o estrategias elaboradas, ni por las palabras más grandilocuentes. Se definen por dos personas que han vivido lo suficiente, que han aprendido de sus experiencias, que han sanado sus heridas y que poseen la sabiduría para comprender que, a veces, el amor más profundo, el afecto más genuino y la conexión más potente se expresa precisamente en aquello que no se dice, en el silencio elocuente y en la presencia compartida, en la capacidad de estar el uno para el otro sin pedir nada a cambio. El momento después de la intimidad es donde él se encuentra más expuesto emocionalmente, donde su ser está más desarmado, más vulnerable, anhelando ser visto. No es más romance, más cumplidos o más seducción lo que necesita. Es más reconocimiento de su humanidad, de su fragilidad, de su vulnerabilidad más prístina. Y esa es una diferencia sutil pero monumental, una verdad profunda, que solo una mujer madura, con su vasta experiencia y sabiduría, puede verdaderamente comprender, internalizar y ofrecer con autenticidad. Y quiero dejarte con una reflexión final, una idea que anhelo que lleves contigo, que resuene en tu ser y que ilumine tu camino. En un mundo donde todo se mueve con una velocidad vertiginosa, donde las conexiones humanas son cada vez más superficiales y efímeras, donde las redes sociales han propiciado una cultura de validación externa constante y un anhelo insaciable de aprobación ajena, el poder intrínseco de una mujer que puede crear un espacio de quietud emocional auténtica, sin artificios, sin ruido y sin máscaras, es, en esencia, un acto casi revolucionario. Tú, como mujer madura, posees la oportunidad inigualable de ofrecer algo que muy pocas personas en este vasto mundo pueden brindar: la experiencia profunda de ser completamente visto, de ser incondicionalmente aceptado y de ser valorado sin condiciones, sin agendas ocultas, sin la necesidad de un desempeño o una actuación para impresionar. Y cuando un hombre experimenta eso contigo, especialmente en esos momentos de vulnerabilidad más prístina después de la intimidad, tú no te conviertes simplemente en su pareja, te transformas en su hogar emocional, en su santuario, en el refugio donde puede ser él mismo sin temor al juicio o al rechazo. Esa es la diferencia abismal entre una relación que apenas sobrevive al paso del tiempo y una relación que prospera, que florece y se fortalece con cada estación, con cada desafío, con cada amanecer compartido. Es la diferencia entre una conexión que se desvanece lentamente en el olvido y una que se profundiza, se arraiga y se enriquece con cada momento compartido y cada suspiro al unísono, construyendo un legado de amor verdadero. El mundo actual necesita desesperadamente más mujeres que comprendan y ejerzan este poder transformador,
y más hombres que tengan la fortuna inmensa de experimentar esta sabiduría emocional femenina en acción. Para seguir nutriendo tu alma y tus relaciones, suscríbete ahora mismo al Poder de Elegirme.